Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Mi nombre es Cindy Cabrera y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el plan de cuentas en SAP Business One en la versión 9.3. Asimismo estaremos hablando un poco sobre los conceptos de la determinación de cuentas de mayor y estaremos platicando también sobre el tema de sucursales. Para comenzar estaremos hablando sobre los conceptos del plan de cuentas. Primero vamos a determinar qué objetivos tenemos respecto al plan de cuentas en SAP. Nosotros vamos a poder estructurar de una mejor manera nuestra nomenclatura contable y asimismo vamos a poder conocer y analizar de una mejor manera los efectos que tendrán nuestras transacciones al utilizar las cuentas contables. Aquí tenemos una pequeña imagen de ejemplo sobre lo que compone el plan de cuentas. En este ejemplo tenemos factura de clientes y en la parte de arriba clientes es igual a cuenta asociada. Esto quiere decir que en SAP nosotros podemos clasificar una cuenta contable como cuenta asociada. Esto nos va a permitir que podamos asignar un socio de negocio a la transacción que estaremos realizando. Asimismo, las cuentas asociadas de clientes y proveedores pueden ir acumulando transacciones y se pueden mostrar sus saldos al momento de visualizar el plan de cuentas. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vamos a contabilizar una factura y nosotros vamos a utilizar la cuenta de clientes relacionada para que haga el efecto contable. Luego tenemos el plan de cuentas, es un índice de todas las cuentas de mayor utilizadas por la empresa. Plan de cuentas, determinación de cuentas de mayor. Aquí tenemos lo que son los módulos de SAP. Tenemos oferta de ventas, pedido de cliente, entrega, factura de clientes, cobros y depósitos. Cada una de estas transacciones SAP nos permite realizar de forma automática los asientos contables o bien realizarlos de una forma manual. Siempre y cuando en cada una de estas transacciones nosotros vamos a basarnos de nuestro plan de cuentas. Es por ello que nuestra nomenclatura contable debe de estar muy bien estructurada para que nuestras transacciones tengan un efecto contable que nosotros esperamos tener al finalizar. Para cuando nosotros vamos a estructurar nuestro plan de cuentas, cada cuenta contable va a llevar lo que es un código de cuenta y una descripción de la cuenta. Y asimismo SAP nos da la opción de tener más campos adicionales para parametrizar nuestra cuenta de mayor. Tenemos aquí, podemos asignarle un proyecto, un departamento, podemos colocar la cuenta si es activa o inactiva. Esta parte de la nomenclatura contable es muy importante cuando nosotros vamos a implementar SAP, ya que lo que son las cuentas de mayor van a ser útiles para crear todas las transacciones y todos los procesos habituales de la empresa, como las ventas, compras, transacciones de inventario, etc. Asimismo, como lo mencionábamos anteriormente, los procesos de compra y venta van a crear lo que son los asientos contables automáticos y en esta parte de acá de la nomenclatura contable nosotros podemos visualizar el saldo de la cuenta. Los saldos de la cuenta se ven afectados por los asientos y transacciones que vayamos realizando, asimismo como los procesos de cierre del periodo, cuando nosotros realizamos ajustes en las cuentas de balance o ajustes en el informe de pérdidas y ganancias, todo lo podemos reflejar en el saldo de la cuenta. Siguiendo con la estructura del plan de cuentas en SAP,
podemos visualizar que las cuentas se clasifican o se ordenan por medio de cajones. Aquí podemos ver en este ejemplo que en el cajón número 1, que son las cuentas de activo, nosotros vamos a poder encontrar las cuentas bancarias. En el cajón 2, nosotros tenemos las cuentas de pasivo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar la cuenta de proveedores entre otras cuentas. En el cajón 3, nosotros tenemos lo que son las cuentas de capital. Y podemos ver que en estos 3 cajones nosotros vamos a poder ejecutar los informes financieros, en este caso el balance. Luego tenemos los demás cajones, que son ingresos, costos, gastos. Esto lo va a componer el informe de pérdidas y ganancias. A nuestro lado derecho podemos ver los informes financieros que podemos ejecutar. Balance, balance de sumas y saldos, cuentas de pérdidas y ganancias. Luego tenemos la estructura más a detalle de lo que es el plan de cuentas. En la nomenclatura contable nosotros podemos clasificarla por medio de niveles. Podemos clasificarlas por nivel según la naturaleza de la empresa. En este ejemplo, el nivel 1 es activo, nivel 2 podría ser activo corriente o activo circulante, nivel 3 tenemos lo que es caja y bancos, nivel 4 caja y nivel 5 en adelante nosotros podemos detallar qué va a componer este rubro del activo. Por ejemplo, tenemos caja general en dólares. Esto debe ser de una forma jerárquica, dependiendo cómo se desea trabajar en la empresa. Luego tenemos los detalles de una cuenta contable. Estos los podemos visualizar al momento que nosotros creemos la cuenta contable o deseamos actualizarla. Podemos visualizar que tiene código y nombre. Lo que es el código de la cuenta contable es un código único. Este no se puede repetir en toda la nomenclatura contable. Podemos marcar la cuenta en qué moneda deseamos que se trabaje. Asimismo tenemos el nivel que nosotros deseamos clasificarla dentro de la nomenclatura, el saldo de la cuenta. En la parte de abajo tenemos la sección de relevante para contabilidad de costos. Podemos asignarle a la cuenta un proyecto determinado, elemento de costo. Si la deseamos clasificar en una norma de reparto, le podemos asignar lo que es un departamento o línea de negocio. En la parte de abajo tenemos un botón que nos va a mostrar la información detallada de la cuenta. Esto nos va a ampliar un poco más la descripción que va a componer la cuenta contable. Tenemos, por ejemplo, si la cuenta contable fiscal por defecto, la categoría, el nivel de planificación. Tenemos un espacio de comentarios si deseamos aplicarlo. También podemos clasificar en esta parte si la cuenta la queremos activa o inactiva. Y podemos seleccionarla si la queremos relevante para presupuesto o si la deseamos permitir con otro indicador de impuestos. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que acabamos de platicar sobre los conceptos de plan de cuentas. Tenemos el plan de cuentas está estructurado por medio de 2 tipos de cajones. Cajones de balance, que normalmente lo contienen las cuentas de balance, como bien platicábamos, activo, pasivo y capital. Y en la parte de abajo tenemos lo que son los cajones de pérdidas y ganancias, al momento que nosotros generemos los reportes de pérdidas y ganancias. Los distintos informes financieros se ejecutan en las cuentas de saldos relevantes al rango de fechas seleccionadas.
Esto quiere decir que nosotros podemos ejecutar informes financieros utilizando determinados cajones, determinado nivel de cuentas y un determinado rango de fechas. El plan de cuentas organiza las cuentas de mayor de la empresa en una estructura jerárquica. Esto se basa en los niveles que visualizamos que debe de estar detallado en la nomenclatura contable. También vimos que la nomenclatura se muestra de forma de cajón o en cajones, y los niveles se pueden utilizar como títulos para agrupar las cuentas. Asimismo, las cuentas las podemos clasificar como activas o inactivas. Esto es importante mencionar que solo las cuentas activas las vamos a poder contabilizar en SAP. Las que tengamos clasificadas como inactivas no las vamos a poder contabilizar. Por último, también se mencionaba de que la cuenta contable nosotros la podemos clasificar en qué moneda la estaremos utilizando, con qué proyecto estará relacionado. Esto va a depender de la empresa. Asimismo, en qué periodo de actividad estará limitado y qué mínimos y máximos le podemos determinar a la cuenta contable. Y con esto finalizamos lo que es el tema de plan de cuentas en SAP. Pasamos al segundo tema, que es cuentas de mayor por defecto. Tenemos lo que son las descripciones generales. Esto siempre en SAP Business One en la versión 9.3. Vamos a establecer qué objetivo tenemos respecto a las cuentas de mayor. Nosotros vamos a poder definir las cuentas de mayor por defecto que queremos que afecten al momento de realizar las transacciones en SAP. Esto para que nosotros podamos analizar de una mejor manera nuestra contabilidad, y al momento que nosotros generemos los informes financieros, nosotros podamos visualizar los resultados esperados. Tenemos una imagen de ejemplo de la determinación de cuentas de mayor. Cuando nosotros clasificamos o parametrizamos más bien las cuentas de mayor en SAP, esto se muestra por medio de unas pestañitas. Tenemos lo que son las ventanas, compras, general. En esta podemos encontrar las transacciones, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el cierre del periodo, nosotros podemos clasificar qué cuentas contables queremos que afecten, qué cuentas queremos que afecten cuando realizamos transacciones de inventario, de recursos y asignación WIP. Asimismo, tenemos la opción de utilizar métodos por defecto para un artículo. Lo podemos utilizar cuando vamos a utilizar un nivel de almacén, por nivel de grupo de artículos o por el nivel de artículo. Es muy importante que cuando nosotros implementamos SAP Business One por primera vez, se definan estas cuentas de mayor por defecto, ya que al momento de que se creen las transacciones, estas cuentas contables se estarán utilizando para los distintos procesos de la empresa. Por ejemplo, cuando se realicen ventas, compras, inventario, entre otras. Cuando nosotros seleccionamos un modelo de plan de cuentas definido, la mayoría de las cuentas de mayor por defecto ya están definidas. Sin embargo, es necesario revisarlas o modificarlas. Aquí tenemos una imagen de ejemplo de lo que platicábamos al momento de que nosotros determinamos las cuentas de mayor. SAP nos da la posibilidad de hacerlo de una forma separada, separando las cuentas de ventas, de compras, de forma general, de inventario, recursos y la asignación WIP. Asimismo, de una forma más específica, general y por temas de impuestos. Tenemos lo que es una tabla que nos muestra la clase de la cuenta, código de cuenta y nombre de la cuenta.
Por ejemplo, cuando nosotros realicemos ventas, ya sea clientes locales, qué cuentas nosotros deseamos que afecten, los saldos de caja, descuentos por pronto pago, cuentas de ingresos, entre otras cuentas que nosotros realizamos parametrizar. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando nosotros realizamos una factura de clientes, como lo mencionábamos, existe el método LM por defecto y nosotros lo podemos clasificar por grupo de artículos y por nivel de artículos. En la tabla también podemos ver que está la cuenta de existencias, cuentas de ingresos y luego dice más cuentas. Entonces nosotros aquí podemos clasificar por nivel de artículo o por grupo de artículos las cuentas de mayor. Cada vez que nosotros realicemos un documento, SAP lo va a contabilizar de forma de asiento contable. Por ejemplo, en una factura de clientes, nosotros podemos ver el artículo que se estará utilizando, asimismo el nivel con el cual está determinado o fijado el artículo, y luego esto va a ir a buscar las cuentas de mayor asociadas, lo que va a utilizar en el asiento contable y es lo que dará el efecto. Cada artículo puede tener su propio método definido, como lo tenemos en este ejemplo. Luego tenemos lo que es una determinación avanzada de la cuenta de mayor. Asimismo tenemos el nivel de empresa. Nosotros podemos clasificar las cuentas de mayor por nivel de existencias, cuenta de ingresos, cuentas de gastos, entre otras más cuentas. En la parte de abajo de la tabla tenemos las reglas de determinación avanzada de cuentas de mayor. Esto nos va a servir para los efectos contables deseados y para los diferentes escenarios empresariales que la empresa pueda tener. Para esta configuración avanzada de las cuentas de mayor, se tienen las reglas de que cuando nosotros determinamos una cuenta de mayor para un código de artículo o un grupo de artículo por código de almacén o por estado de entrega o por los campos definidos por el usuario, entre otros. Asimismo, cuando los criterios de determinación múltiple. Y por último, nuestro tercer tema se trata sobre las múltiples sucursales y de las informaciones generales y definiciones que tenemos al momento de configurar las sucursales en SAP en la versión 9.3. Para comenzar, nosotros vamos a definir nuestros objetivos. Nosotros vamos a poder explicar las opciones disponibles cuando trabajamos con diferentes funciones al utilizar sucursales en SAP. Asimismo, vamos a poder definir las configuraciones para trabajar con varias sucursales a la vez. De primero, hay que establecer cuándo vamos a utilizar varias sucursales. Por ejemplo, cuando una empresa tiene varias unidades de negocio, nosotros vamos a poder utilizar sucursales en SAP. Cuando tenemos diferentes sucursales y tienen diferentes datos maestros, como por ejemplo almacenes, usuarios, socios de negocio, entre otros. Cuando necesitemos crear transacciones por sucursales, nosotros vamos a poder parametrizar qué transacciones deseamos utilizar por cada una de ellas. También cuando nosotros decidamos filtrar los datos maestros por sucursales. Cuando deseemos ver ciertos informes por sucursales dentro de una misma base de datos o dentro de una misma empresa. Al establecer todos estos puntos, nosotros podemos determinar que es necesario utilizar la opción de sucursales en SAP. Luego tenemos el proceso de trabajo con múltiples sucursales. Tenemos la descripción general del proceso,
tenemos lo que son unas etapas. Tenemos de primero la habilitación de varias sucursales. Luego nosotros vamos a definir las sucursales. Después de esto nosotros vamos a asignar las transacciones a las sucursales que vamos a trabajar. Luego tenemos lo que es la creación de los datos maestros por sucursales. Y luego tenemos la generación de los informes por sucursales. Esto quiere decir que en cada proceso nosotros vamos a poder parametrizar qué necesitamos respecto a cada sucursal que estaremos trabajando en una misma base de datos. Primero nosotros vamos a poder habilitar la función de varias sucursales. Esto nos va a servir que cuando nosotros definamos una sucursal por cada tipo de unidad de negocio que tengamos, vamos a poder asignar los datos maestros relevantes que tengamos o qué procesos estarán trabajando en la empresa. Durante las transacciones de cada empresa, nosotros vamos a poder crear diferentes transacciones utilizando los diferentes tipos de datos maestros que nosotros hayamos asignado en la parametrización de sucursales. Luego tenemos lo que es la habilitación de varias sucursales. Esto nosotros lo podemos habilitar en una misma base de datos. La ruta para habilitar varias sucursales en SAP es administración, seleccionamos inicialización del sistema, luego detalles de la empresa y luego ficha de inicialización básica. Nosotros vamos a poder marcar la opción de habilitar varias sucursales y asimismo vamos a poder parametrizar qué información deseamos copiar o qué información deseamos no copiar a las sucursales. Cuando habilitamos la opción de varias sucursales, se crea una sucursal principal predeterminada. El sistema SAP nos va a preguntar si deseamos copiar o no la información existente que tengamos en la empresa principal predeterminada. El resultado de ambas opciones es el mismo, excepto por la información de la dirección. Cuando nosotros elegimos la opción de sí, el nombre y la dirección de la empresa, así como de las transacciones existentes, se asignarán a la sucursal principal predeterminada. Si nosotros elegimos no, el nombre de la empresa y las transacciones existentes que se asignarán a la sucursal principal, pero no se estará asignando lo que es la dirección. Esto nos va a llevar a que se va a crear una sucursal principal predeterminada y va a incluir los siguientes datos: las transacciones existentes, ya sea que estén en estatus abiertos o cerrados, y los datos maestros de socios comerciales, así como de los almacenes. Aquí tenemos lo que son algunos puntos claves respecto a la utilización de varias sucursales en SAP. Con la función de varias sucursales podemos trabajar entre sucursales en una base de datos de una empresa. Las sucursales pueden compartir datos maestros como usuarios y socios comerciales. Sin embargo, los ciertos datos maestros solo se pueden asignar a una sucursal específica. Cuando habilitamos la característica de varias sucursales en SAP, ya mencionamos la ruta para asignar esta característica de SAP. Se va a crear una sucursal principal predeterminada en todas las transacciones, socios comerciales y los almacenes que tengamos creados. Por ende, se deben definir las otras ramas y las podemos parametrizar. En la ventana de ramas o de sucursales podemos seleccionar la configuración y podemos definir los valores predeterminados. Por ejemplo, como el almacén predeterminado, el cliente predeterminado y el proveedor predeterminado. Con esto finalizamos el tema de las sucursales. Espero que
toda esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes y les agradezco mucho por tomarse el tiempo de ver este video. Muchas gracias.